Hace unos días publicamos en nuestras redes el caso de Zeus, un perro bernés de la montaña de 10 meses que su familia nos consultó porque el perrito desde hacía un tiempo había adquirido miedo a salir de casa. Recibimos muchos comentarios en Instagram, muy acertados la gran mayoría, y aquí queremos compartirte nuestra experiencia con Zeus. Resulta que Zeus fue uno de los casos más bonitos porque es un caso que nos ayuda a entender un poco cómo es esa relación entre las dimensiones que tiene cada uno de los seres, que no somos solamente la mente, el comportamiento, la emoción, pero tampoco somos únicamente esa parte física, táctil, que a veces vemos como una enfermedad andante, sino que es una combinación hermosa de todos los factores y de todo lo que en últimas nos compone. Hasta hace muy pocos años, incluso hoy todavía, muchas personas siguen viendo esas dimensiones como cosas aisladas. O tienes una enfermedad física o tienes un problema con tu mente y con tus emociones o cualquier otra cosa. Pero desde la etología aplicada y desde Maestría Animal te invitamos a ver los seres vivos como un asunto integral, incluyéndonos a los humanos, como una mezcla perfecta entre esa dimensión física, la dimensión mental, emocional, incluso esa dimensión espiritual. Somos un todo que si una de las partes está afectada, por supuesto eso va a tener un impacto en el resto de las dimensiones. ¿Cómo llegamos a ese tipo de conclusiones o cómo empezamos a abordar este caso? Resulta que cuando empezamos a conversar con la familia, hacemos un montón de preguntas y dentro de las preguntas, claro, el motivo de consulta era que Zeus no quería salir de la casa, hacía aproximadamente un mes que se empezaba a presentar este comportamiento y la familia lo tenía asociado con una experiencia que Zeus tuvo, que por supuesto es muy probable que haya sido una experiencia traumática, y es que ellos nos contaban que estaban un día jugando en el jardín con él y cuando él salió corriendo a recoger la pelota, chilló y de repente se fue disparado otra vez para la casa. Ellos asumieron que había tenido algún insecto o algo lo había picado o le había causado algún dolor. Aparentemente habían sido abejas que lo habían picado o algo Sí, similar. y entonces, pues bueno, fueron, lo chequearon, miraron, pero no pudieron encontrar realmente ninguna herida, ni lo tuvieron que llevar al veterinario, solamente esperaron, pero asumieron que lo que había ocurrido era eso, y a partir de ese momento fue que empezaron a notar que él ya no quería salir. Entonces, Claro, inmediatamente la sospecha fue, Zeus cogió miedo por a una esa experiencia experiencia traumática. traumática. Y es algo que puede pasar, que es real. Entonces ya había como una primera sospecha. El asunto es que a medida que fuimos avanzando en esa conversación con la familia, que es un aspecto importantísimo de todas las consultas etológicas, hablando con ellos y haciéndole preguntas, nos dimos cuenta algo de lo que ellos todavía no habían asociado bien con este problema. Y es que al perrito también le había empezado a generar algo de incomodidad o de molestia la subida al segundo piso de la casa. No se había vuelto a subir a los muebles en los que antes se subía para acostarse con su familia un momento a descansar, en fin, Incluso al carro también, exacto. no se subía como antes que lo llamaban y él inmediatamente se subía, pero esos cambios ellos no los habían evidenciado o ni siquiera los tenían como relacionados con una molestia. Simplemente a lo largo del cuestionario, cuando fuimos haciendo las preguntas, empezó a surgir como esa posibilidad de algún otro cambio, alguna otra área de la casa donde él de pronto no acceda, y ahí fue donde empezaron a decirnos, no, pero sí, ¿sabes que sí? Imagínate que él antes subía al segundo piso de la casa común y corriente, entraba a las habitaciones, incluso se subía a la cama, Pero y ahora, últimamente claro, no. ahora que lo preguntan, yo sí he notado que él ya no se sube a la cama y empezamos entonces a abordar ese tema. ¿Y qué tal los muebles, otros movimientos, en fin? Y nos dimos cuenta de que había un patrón que se empezó a repetir. No sabemos si exactamente hacía un mes o un poco antes, porque la familia no tenía muy claro, y tampoco lo podían evidenciar o asociar con el dolor propiamente, porque el perro únicamente evitaba esas situaciones. No tenía ninguna otra expresión o manifestación que indicara que al perro le está doliendo algo o que Claro, algo en su cuerpo no está funcionando bien. porque no chillaba, no hacía manifestaciones pues como de lamerse o de hacer alguna cosa mucho más notoria para la familia. Simplemente evitó esas situaciones. Entonces ahí empezaron a saltar las alertas. Nosotros inmediatamente empezamos a pensar, uy,
esto no puede ser una cosa aislada, o sea, todo esto debe ser parte del mismo conjunto y pues seguimos con esa línea de pensamiento en, bueno, vamos a ver qué más está alterado. Una vez que terminamos de preguntar el resto de cosas de su manejo, de su entorno, en Las fin, rutinas diarias, en fin, todo lo que se necesita saber en una consulta de comportamiento. ahí ya dijimos, bueno, ¿cuál va a ser el plan de acción? Como había este antecedente, pues, del miedo y de las picaduras del insecto, en fin, de la situación traumática, es una de las posibilidades, De las pero hipótesis, sí. también empezó a aparecer esta otra de, ¿será que no solamente fue que lo picó algo, sino que hizo un movimiento al coger la pelota Que le causó dolor. que lo llevó entonces a evitar esa situación y esa sí la manifestó con el chillido, la vocalización de dolor y a partir de ahí ya ellos empezaron a notar los otros cambios. Entonces era muy probable que todo estuviera relacionado y que también estuviéramos hablando de una condición médica que había empezado poco a poco, progresivamente a aumentar y que él hasta el momento manifestaba simplemente evitando. Entonces nuestro primer punto de acción, que no solamente lo hacemos en este caso, lo hacemos En siempre. todos los casos de manejo de comportamiento, aunque nos consulten por cosas que parecen simples y que tienen aparentemente una explicación lógica desde la etología aplicada, siempre como parte del protocolo, llevamos al perro o al gato, al animal, a acompañarse por un médico veterinario que haga una exploración general y a veces un poco más profunda sobre los aspectos de salud básicos o que pueden estar relacionados con el problema o con la conducta que el animal está manifestando para asegurarnos de que su parte médica, su parte de salud está bien, está cubierta. Y por supuesto, en el caso de Zeus, pues inmediatamente lo remitimos a un médico veterinario para que le hiciera una exploración buscando principalmente signos de dolor, Uh -huh. alguna situación que esté sucediendo en su organismo que le esté provocando dolor, además de otras cosas básicas. Claro, porque piensa que esos movimientos de subir las escalas, trepar a un lugar, requieren un esfuerzo físico mayor y muchos de los que nos pusieron los comentarios acertaron muy bien. Claro, Felicidades, claro. por supuesto, ahí cuando hay que hacer ese esfuerzo es cuando de pronto el síntoma aparece con mayor fuerza y cuando el perro entonces empieza a evitar esa situación. Entonces, nuestro primer punto en ese plan de acción y de acabar de terminar de hacer el diagnóstico fue, vamos a hacer esta exploración veterinaria por estas razones, porque no nos queda muy claro que la conducta esté únicamente, digamos, motivada o relacionada con esa experiencia traumática. Vamos a descartar primero esta parte médica y una vez que tengan los resultados volvemos a conversar y armamos entonces un plan de tratamiento, porque si el animal tiene un problema médico, habrá que tratar esa causa médica y si nos descartan esa teoría de pronto esa hipótesis de que hay algo médico, pues entonces nos vamos por el lado de que hubo una experiencia traumática y entonces vamos a trabajar desde lo conductual únicamente. En el caso de Zeus, lo llevaron al médico veterinario, le hicieron una exploración, exámenes médicos, radiografía y se dieron cuenta de que sí, efectivamente el perro estaba en ese momento con un desarrollo de un proceso de displasia de cadera. Estaba en un estadio aún inicial, es un perro muy joven, 10 meses, es una edad en la que apenas empiezan a manifestarse esos primeros síntomas, Pero sobre además, todo porque es un animal grande y exacto, pesado, que pues además la condición puede ser incluso genética, pues se transmite la predisposición a sufrir de esta patología. Entonces, cuando el veterinario nos dio el diagnóstico, ya nosotros asumimos, claro, la causa de todos estos problemas que tenía y de estos cambios de comportamiento no eran únicamente emocionales o atribuidos al miedo, sino que efectivamente nuestra hipótesis iba bien encaminada. Teníamos un tema de dolor. ¿Qué hacemos entonces en ese momento? Pues el veterinario le hace todo el manejo médico al animal, trabaja sobre el dolor y bueno, y lo que considere el médico veterinario adecuado para que el animal pueda vivir tranquilamente y si se puede revertir en alguna medida estas condiciones, pues lo hará. Y una vez el perro empieza a sentirse libre del dolor, y esto nos lo reportaron los familiares, nos dicen el perro como por arte de magia volvió a salir, volvió a subirse con alguna dificultad, claro, porque esos movimientos le producen incomodidad, pero como esa parte médica ya está controlada, el perro recupera un poco ese estilo de vida habitual que tenía hasta el momento.
Entonces, en ese caso, desde lo etológico, pues ya con CEOs no tuvimos que hacer más que las recomendaciones generales de manejo que siempre le hacemos a las familias para mejorar el bienestar, para incrementar, digamos, como todos esos niveles de necesidades básicas, que todo esté cubierto, pero no hubo que hacer un proceso de intervención específica para tratar Etológico, no. algo relacionado con el supuesto miedo. En el caso de Porque, Zeus, porque claro, llevaba muy poco tiempo de evolución, había sido hacía más o un menos un mes. mes que empezó a ocurrir todo este fenómeno y pues no había avanzado demasiado tiempo como para que dejara esto secuelas en su comportamiento o en sus emociones. Sin embargo, hay muchos otros casos que también tienen un origen médico, físico, que incluso muchas veces esa parte se resuelve, pero ha avanzado tanto tiempo el problema que ya hay unas marcas conductuales en el animal, unas estrategias aprendidas, conductas alteradas que se instalan en el repertorio comportamental del animal y entonces en esos otros casos sí, además de revisar la parte veterinaria y garantizar que su salud esté en perfectas condiciones o tan Controlado como adecuado sea como sea posible. posible, exacto. Entonces, desde la parte etológica nuestra, entraríamos obviamente a resolver esas conductas alteradas. Te invitamos entonces a que siempre que te enfrentes a un paciente etológico o si estás frente a tu propia mascota que está presentando alguna dificultad, te acompañes del médico veterinario para poder hacer un equipo y que sea un factor multidisciplinario el que atienda a estos animales para poder encontrar una solución tanto desde la parte física como desde la parte mental y emocional. Recuerda siempre el caso de Zeus y todos los otros animales con los que seguramente te vas a encontrar o ya has tenido experiencias similares para que no se te olvide nunca que somos seres multidimensionales y que necesitamos un abordaje, por lo tanto, pues que abarque todos esos procesos. Y no te pierdas el resto de casos que te iremos compartiendo para que sigamos aprendiendo juntos con los animales y en pro de ellos.